Estudio desde el conocimiento. Acá ¿Cómo estamos. va? ¿Cómo va? Buenas Bien. noches. Buenas noches, acá estamos. ¿Con qué viniste hoy, Sole? Bueno, hoy trajimos el jueves pasado fue el día de las enfermedades poco frecuentes, de la concientización, ¿no? Así que hoy podemos contarte un poquito de qué se tratan las enfermedades poco frecuentes en general y también particularmente de una que vamos a hablar hoy, que es la que se trata de concientizar este año, porque son muchas enfermedades poco frecuentes que existen y hay una en particular que este año se quiere hacer campaña, así que tenemos una serie de plaquitas para contarles un poco la información. El 29 de febrero, entonces el jueves, fue el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, que son, justamente el nombre lo dice, son raras, ¿no? Son poco frecuentes. Hay poco conocidas también. También poco conocidas porque afectan a una proporción menor, ¿no? De personas que otras enfermedades que son más conocidas, pero son a su vez un grupo heterogéneo de enfermedades, ¿no? Afectan, como dice ahí, a una de cada 13 personas en nuestro país particularmente. En el mundo se habla de 300 millones de personas que pueden llegar a tener este problema. En nuestro país 3,6 millones de vuelta digo, ¿no? De este conjunto de enfermedades poco frecuentes. Y hay más de 8.000 diagnosticadas y 7 de cada 10 personas o diagnósticos son de origen genético. Sí, eso es importante también, o sea que tienen un componente hereditario, por ejemplo, ¿no? Se puede transmitir. Y de ese 7 de cada 10, a su vez, el 70%, o sea, nuevamente 7 de cada 10, generalmente aparecen cuando nacen los bebés o antes de los 5 años de vida. Eso es lo más común porque, bueno, justamente tienen un origen genético. El mayor desafío siempre va a ser el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico certero, que de hecho es algo muy particular en estas enfermedades poco frecuentes porque, como se desconocen y tienen además a veces síntomas inespecíficos o que pueden ser de otras patologías, es muy difícil llegar al diagnóstico. Y la gente puede tardar 5 o 10 años sin saber, teniendo síntomas y sin saber bien qué tienen, ¿no? Por lo tanto, no pueden tampoco tener un tratamiento de eso. En un momento te hago un punto ahí, habíamos charlado acá desde el conocimiento respecto de la formación de los profesionales como para detectar, ¿no?, esas enfermedades poco frecuentes. Sí, bueno, para eso también es muy importante la concientización y la preparación de estos profesionales también, la difusión de información. De hecho, mucha de lo que estoy diciendo es información que está en fadepop.org.ar, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que justamente colaboran con médicos, ¿no? En esta fundación, esta federación se comunica mucho con médicos neurólogos argentinos que pueden ir preparándose para poder también estar al filo, ¿no?, con lo último para el diagnóstico y para el tratamiento. En la siguiente placa teníamos por ahí, entramos más en la enfermedad poco frecuente de este año, que se quiere hacer campaña de este año, que es la polineuropatía amiloidótica familiar, un nombre muy largo y raro, por transtirretina, o más conocida como amiloidosis hereditaria por transtirretina. Que transtirretina es una proteína, ¿sí?, que justamente está alterada, está mutada, su gen está mutado, tiene un cambio y entonces se genera de forma anómala, que ahora lo vamos a mostrar, o sea, de una forma rara, ¿no? Mala. Es hereditaria la enfermedad, es progresiva, afecta al sistema nervioso y puede también afectar otros órganos, pero principalmente el sistema nervioso, y tiene, como te decía también antes, síntomas inespecíficos. Y ese es el grave problema que tiene para poder llegar al diagnóstico. De hecho, en esta enfermedad en particular, yo antes te había dicho que generalmente se detecta ya empieza a tener síntomas antes de los 5 años la persona. Bueno, en este caso no, es más, se genera más en adultos, porque justamente por la forma que tiene, y ahora les voy a comentar en la próxima placa cómo es que se produce esta enfermedad, se habla de una enfermedad por goteo, o sea que se va acumulando en el tiempo el daño y entonces recién a partir de los 30 años de edad es cuando empezás a encontrar síntomas. Pero no quiere decir que no lo hayas tenido antes, sino que no era evidente, ¿no? Claro. No era visible. Entonces ahí podemos ver, no sé si se llega a ver bien en el monitor, pero bueno, hay un esquema, ¿no?, que habla justamente del hígado, que es donde se produce esta proteína transtirretina, que es una proteína que va por sangre y que acompaña otras hormonas. Por ejemplo, acompaña a la tiroxina, una hormona tiroidea.
Lo que ocurre es que siempre las proteínas para tener funciones tienen que estar bien hechas, básicamente, ¿no? Bien plegadas, se dice. Entonces esta proteína que se genera en diferentes partes, cuando se une no se une bien y eso hace que se acumule de una forma dañina, ¿no? Que hagan depósitos, que es la imagen que vemos más a la derecha, y se generan esos focos de inflamación y de daño en distintos tejidos, ¿no? En distintos órganos, particularmente en el corazón y en los nervios periféricos. En la última, de hecho, les puedo mostrar también en qué partes del cuerpo es que se pueden generar estos síntomas, estas manifestaciones clínicas, y por ende eso ayuda al diagnóstico, ¿no? Siempre tiene Acá seguimos hablando todo el tiempo de una enfermedad. Sí. En este caso estamos hablando particularmente de la que quieren difundir de esta cantidad de enfermedades. Claro, que es bastante rara. ¿Por qué se pone el eje en este en particular? No, porque todos los años van cambiando y van hablando de una enfermedad poco frecuente, distinta, para concientizar. De hecho, de esta, por ejemplo, se sabe que se estima que hay 50.000 casos en el mundo. En Argentina en particular no se sabe del todo cuántas personas están afectadas por esta enfermedad, pero sí te puedo decir que hay casos, porque justamente estuvimos hablando con médicos neurólogos y que están en esta fundación, en esta federación. Hay casos en el Chaco, hay casos en provincia de Buenos Aires, en varios pueblos, Mercedes, Lobos, Navarro. Se están como generando las estadísticas a propósito para poder difundir más la información, para concientizar y para llegar, bueno, a estadísticas certeras, ¿no? Son enfermedades que generalmente tienen tratamiento, el tema es diagnosticarlas. Bueno, ese también es otro tema. Por un lado tenemos el diagnóstico, que es básicamente detectar por la revisión, ¿no? Y por los estudios, más que nada por la sintomatología, lo primero que se tiene que ver es una neuropatía, se llama neuropatía sensitivo-motora progresiva, que es básicamente daños a nivel nervios periféricos. Eso es lo primero que se ve, que lo que uno ve es hormigueo al caminar, molestia, dificultad para caminar, debilidad muscular, dolor neuropático. Siempre está eso presente más un síntoma más, o al menos un síntoma más, que ya puede ser manifestaciones oculares. Lo tenemos en la siguiente diapo, está el dibujito del esquema del cuerpo, donde justamente podemos ver que hay manifestaciones oculares como glaucoma, puede haber disfunción en el riñón, síndrome del túnel carpiano, manifestaciones gastrointestinales de diarrea y constipación, dolor de cabeza. O sea, hay un montón de síntomas inespecíficos y ese es el problema justamente que hay para poder diagnosticarlo. Entonces ahí cuando hay sospecha se confirma haciendo una biopsia y viendo si está ese depósito que te decía antes de la proteína mal hecha, que se llama depósito amiloide, y bueno, y también está el diagnóstico genético, porque obviamente hay que tener en cuenta si la familia ya tuvo algún caso, muy probable, esta es una enfermedad hereditaria como te decía, y un 50% de probabilidad de que se transmita de padres a hijos, y entonces ya sabiendo que hay algún familiar con una enfermedad o con síntomas parecidos, obviamente hay más probabilidades de que venga por ahí, ¿no? Entonces se puede hacer un análisis genético también. Ahora, en cuanto a tratamientos, que era lo que me preguntabas, bueno, inicialmente lo único que había era el trasplante de hígado, con lo que eso quiere decir, ¿no? Un trasplante siempre tiene efectos secundarios bastante importantes y más que nada para la calidad de vida de la persona luego. Y ahora sí existen, ya hace unos años existen fármacos que justamente lo que hacen es bloquear la producción de esta proteína en particular, o también bloquear el mal plegamiento. O sea, como esta proteína justamente se generaba, como te decía, se plegaba de determinada manera, que es algo malo, se puede bloquear ese punto también. Obviamente los tratamientos farmacológicos son caros, son costosos, más que nada porque en todas las enfermedades poco frecuentes, como hay poca gente que lo tiene, también hay un tema ahí con la industria farmacéutica, ¿no? Obviamente a veces se habla de enfermedades también huérfanas en ese sentido. De hecho, en Estados Unidos hay un fármaco de estos con la tecnología mucho más avanzada de ARN, que una dosis te sale $200.000, ¿no? Igualmente, eso también, bueno, información que también conseguí por FADEPOF, justamente dicen que, bueno, las obras sociales terminan cubriendo el costo de estos fármacos, pero obviamente, bueno, hay que llegar a ese diagnóstico certero, que es lo que te digo que cuesta a veces bastantes años. Sí, y es muy desgastante para las familias, ¿no? Por lo que nos contaron acá las últimas veces que pudimos tener esos testimonios, al no conocerse, no poder diagnosticarse y tener que recurrir a cantidad innumerable de médicos, sí, termina siendo bastante desgastante, con lo cual siempre la difusión es un gran paso. Totalmente. Así que gracias. No, por favor. Noticias universitarias que te contamos en el siguiente tema. Mira.
El rector de la Universidad Nacional de Burlingame, Jaime Persic, realizó la firma de un convenio marco internacional con su par del Instituto Federal de Río de Janeiro, Rafael Barreto Almada. El mismo tiene como objetivo promover el intercambio de docentes.